Bueno, el tema de esta tarde es síntomas de la apostasía. Eh, Casi toda enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas provistos por Dios para dejar saber a la persona que está a punto de enfermarse y que necesita hacer algo inmediatamente. Pero, ¿qué es un apóstata? Antes de definir apóstata, quiero que leamos 1 de Timoteo 4, 1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Así que apóstata es alguien que deja el camino de la verdad. Antes de que alguien se convierta en apóstata o deje el camino de la verdad, comenzará a mostrar síntomas que se dejarán ver en su vida diaria. Estos síntomas anuncian y tratan de advertir al creyente que si no hace algo inmediatamente, corre el peligro de apostatar. Así que un apóstata es alguien que ha abandonado, desertado, dejado el camino de la verdad. Recordemos lo que nuestro amado Maestro Yeshua nos enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, donde él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que un apóstata abandona al Maestro Yeshua y su verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y todos creemos que estamos ya viviendo los postreros tiempos, y dice el Espíritu que en esos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la manera de apostatar, según la Escritura en 1 Timoteo 4, dice que escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo había encargado a Timoteo que pastoreara la iglesia de Éfeso mientras el apóstol hacía su labor misionera. Con mucha anticipación el apóstol Pablo le había advertido sobre la llegada a las congregaciones de los falsos maestros, estos que la palabra nos enseña que son lobos rapaces vestidos de ovejas, con el fin de dispersar a las ovejas a través de enseñanzas, falsas enseñanzas, de hecho, que vendrían a ser doctrinas de demonios. Así que la orden de Pablo sobre Timoteo a Timoteo fue la de permanecer firme en la sana doctrina que había recibido, escudriñar día tras día las escrituras, profundizar, enseñar a los demás esta sana y pura doctrina y enfrentar con valentía y autoridad a esos falsos profetas. Amados hermanos, yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que escudriñar las escrituras más que nunca, pues la profecía marca que hay espíritus engañadores y enseñanzas de demonios con falsos maestros, gente hipócrita, mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Y si el creyente, la iglesia de este tiempo, no escudriña la verdad, no profundiza en la verdad y no hace de la verdad su baluarte, corremos el peligro de entrar a esta larga fila tristemente célebre de apóstatas. Hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Tenemos que tener osadía, denuedo, autoridad de parte del Señor que nos fue dada para enfrentar a esos falsos profetas o enfrentar esas falsas enseñanzas. Pero más que nada, tenemos que preparar los corazones de la iglesia, de nuestras familias, para poder discernir cuando hay una falsa enseñanza, cuando hay un falso maestro, cuando es una doctrina de demonios.
Y la única manera de poder tener ese discernimiento es conociendo, entendiendo, haciendo nuestra la palabra del Señor, asidos a la palabra de verdad. Ahora, no podemos evitar que la apostasía surja. Si somos creyentes, creo que esto nos debe de doler, creyentes verdaderos en Yeshua. Pero sí podemos evitar que puede llegar a nuestras propias vidas, a nuestras familias y a nuestras congregaciones. ¿Qué es lo que hace, pues, que los hombres se aparten de la palabra con tanta facilidad en estos tiempos? Vemos a creyentes que en otros tiempos estaban sumergidos completamente en la iglesia, en la fe, en el amor a Dios, amor por la palabra, amor por el servicio. Había un romance con el Señor, había un deleite de estar con ellos en su presencia. Pero se fueron enfriando, se fueron entibiando al punto de que no supieron en qué momento su corazón estaba tan endurecido y ahora no quieren saber nada de Dios, de su palabra y de su iglesia. ¿Qué es lo que hace que tantos hombres y mujeres jóvenes se aparten de la palabra del Señor con tanta facilidad? ¿Por qué algunos están dispuestos a renunciar a las bendiciones prometidas a los que han obedecido para seguir otro camino que nuestro amado Señor Yeshua no aprueba? ¿Qué es en sí lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos entender esto? Así que las características de estos hombres y mujeres que con tanta facilidad se han apartado es que suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, sí, pero que por alguna razón u otra deciden abandonar la senda de vida, cambian la verdad por la mentira. Tenemos que estar atentos a los síntomas de la apostasía y cuidarnos, porque si en un momento nuestro corazón está frío, está tibio, corremos peligro de escuchar doctrinas que no son, corremos peligro de atender a los falsos maestros. Desde Adán y Eva, desde la creación, se ha repetido la misma historia patética miles de veces hasta la fecha. El ciclo vicioso de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad. La palabra apostasía se encuentra una sola vez y es prácticamente idéntica en el griego, en la traducción griega. En 1 Timoteo sale apóstata, apostatarán. En 2 Tesalonicenses 2, verso 3 dice que el apóstol Pablo nos dice que la segunda venida del Mesías no tendrá lugar antes que primero viniera la apostasía. Ahora debo de hacer una anotación. Esta apostasía a la cual se refiere no se inició hasta varios años más tarde, cuando muchos abandonarían la verdad para seguir leyes y tradiciones inventadas por hombres. Y hoy día vemos el resultado de este alejamiento de la verdadera fe en el Mesías. El mundo religioso presente se caracteriza por muchas iglesias distintas, todas con nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes, fundadores diferentes, cientos de denominaciones. Pero muy alejados de la verdad. Así que quiere decir la palabra apóstata o apostasía. Un alejamiento, apartarse de la verdad. Así que la apostasía, la palabra apostasía nos describe a alguien que se mantiene apartado de alguien o de algo. Apostasía se indica una separación o distanciamiento. Ahora, para evitar este alejamiento o distanciamiento, Pablo nos anima y animó a los tesalonicenses a que estuvieran firmes y retuviesen la doctrina que habían aprendido. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice esto. Así que el apóstol no quiso que fuéramos movidos de la verdadera fe en el Mesías, en Yeshua. No quiso que nos alejásemos de la palabra de Dios. Así que se puede concluir que lo opuesto a apostatar es estar firme en la palabra de Yeshua, nuestro maestro, nuestro pastor.
permanecer firmes, firmes, que retuviésemos la sana enseñanza de nuestro amado Maestro Yeshua. Hoy día muchas personas están anclando su fe, están anclando su vida a falsas enseñanzas. Y como no conocen la verdad, no identifican que es una falsa enseñanza. Urjo a todos aquellos que estamos en el servicio del Señor. Urjo con tono de alerta a que enseñemos a nuestras iglesias, enseñemos a nuestra gente que está a nuestro alrededor, familias, hijos, congregaciones, a una continua exposición a la santa verdad de nuestro Señor en la palabra. Hoy más que nunca, urjo a que la Escritura sea parte nuestra día con día, tiempo a tiempo, escudriñar, 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 dijo el Señor. Así que a pesar de las advertencias del apóstol, el Espíritu Santo revela y nos da la profecía a través del apóstol que algunos apostataríamos de la fe o apostatarán de la fe. Dice el Evangelio de Lucas 8:13 que algunos creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso dice Lucas capítulo 8, verso 13. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que el apóstol, el Espíritu a través del apóstol nos predice que algunos iban a apartarse del Evangelio, iban a apartarse de la palabra del Señor. En el tiempo de la prueba. Vemos a muchos hombres y mujeres hoy pasar por pruebas y en lugar de confiar en Dios, confían en sí mismos. Y como no salen las cosas como ellos pensaron, se comienzan a resentir, comienzan a enfriarse, empiezan a escuchar consejos que no son correctos, empiezan a alejarse, a distanciarse de la verdad, al punto que abandonan el camino. Cuidado, estemos alertas a los síntomas de la apostasía. El alejamiento, el enfriamiento, la tibieza, el menosprecio a la iglesia, el menosprecio a la palabra, el menosprecio. Son síntomas. La apatía, la indiferencia, el enojo con las cosas, la falta de disciplinas espirituales, falta de oración, falta de palabra, falta de amor, falta de compañerismo. Ya no queremos involucrarnos unos con otros. Algo ha pasado en el corazón. Cuidado, hermanos. Cuidado porque podemos estar cerca de distanciarnos. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta trampa en la cual han caído tantas almas? ¿Cómo podemos evitar esta trampa? Así que cuidémonos de renegar y apartarnos del camino verdadero. Dice Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre que está en los cielos. Así que la apostasía abarca dos aspectos separados pero relacionados. Una persona apóstata, cuando rechaza todas o alguna de las enseñanzas originales del Mashiach o de los apóstoles. En el verso 1 del texto base de Timoteo, dice que negarán la fe escuchando enseñanzas desviadas de la doctrina verdadera. Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.
rechazar una parte o alguna de las enseñanzas originales de Yeshua o de sus siervos, los profetas. Rechazar es renegar, es negar nuestra fe. No podemos añadir, no podemos quitar a la sana doctrina. También se cae en la apostasía de tipo moral. Es cuando el creyente deja de permanecer en Yeshua y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Dice en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, su reverencia no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El creyente fácilmente empieza a hacer del pecado un estilo de vida, a pesar de que ya había renunciado a él. Sutilmente no se dan cuenta, pero han estado cayendo en pecado y sutilmente se ha habido permisos para pecar de a poco, de a poco, de a poco, y cuando menos uno lo espera, está envuelto en un pozo sin fondo donde ya el pecado lo ha abrazado por completo. El corazón se ha endurecido, la conciencia se ha cauterizado y tenemos fría el alma al punto de que pecamos y ya no hay ese arrepentimiento genuino. Hay un peligro en el enfriarse, en el alejarse. Cuidado, hermano, cuidado, hermano. Cuidemos de no enfriarnos, cuidemos de no alejarnos, cuidamos de volver nuestros pasos a las sendas antiguas. Así que uno de los síntomas importantes es el desinterés por las disciplinas espirituales. Ya no hay oración, ya no hay lectura, no ayunamos. Dice la escritura en Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. La escritura nos dice en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gálatas 5:16-17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuidado. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Tenemos que volver y prevenir nuestro corazón. Es hacer un cerco de protección. Es interesarnos, volver a la práctica de las disciplinas elementales espirituales. Oración, estudio de la palabra, ayuno. Otro síntoma importante es la ausencia voluntaria de las actividades de la congregación. Empezamos a faltar por razones injustificadas a los servicios. No nos gusta la predicación, ya no oramos, no nos gusta ir a la oración, no vamos a las clases, no buscamos ilustrarnos, llenarnos de compañerismo, no vamos a los servicios entre semana. Entre menos estemos involucrados en actividades espirituales, mejor. La apostasía, el apóstata, no llegó apóstata de un día a otro, se fue enfriando, se fue alejando, se fue distanciando al punto de que su deleite antes era adorar, era alabar a Dios, era estar en compañía de los que aman al Señor. Ahora sus compañías preferidas siguen siendo a las personas que no aman al Señor, sus viejas amistades, sus viejos lugares donde ellos frecuentan. Dice Hebreos 10:25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es importante que entendamos que ir a la iglesia nos ayuda a que con otros hermanos nos animemos, nos exhortemos, nos alentemos, nos consolemos. Y dice Hebreos, tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, el día del Señor. Otra característica, otro síntoma de que estamos próximos a apostatar es la apatía. La apatía. Hay una apatía. Dice la escritura en el Salmo 100, cantad alegres
al Señor, habitantes de toda la tierra, sirvan a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hay tanta indiferencia en la congregación, hay tanta indiferencia cuando se habla del Señor, tanta falta de respeto, tantas malas actitudes. Llegamos tarde al servicio, ponemos una actitud rebelde en la adoración, una actitud de indiferencia en la palabra, en la exposición de la predicación de la palabra. Ya no tenemos nuestras Biblias en la mano, ya no apuntamos, ya nos vamos vestidos como queramos, nos vamos antes. No queremos saber nada de la iglesia, servimos lo más, y lo peor es que a veces estamos sirviendo a Dios con esa mala actitud. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Hashem tu Elohim de ti? Sino que temas a Hashem tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Cero apatía. Necesitamos fuego del Señor. Hay un otro síntoma claro, es el desinterés por las almas perdidas, el desinterés por el compañerismo, el desinterés por el perdido, desinterés por el necesitado. No predicamos la palabra. Yeshua nos dijo, id por todo el mundo y predicar estas buenas nuevas. No invitamos a nadie, nos encerramos en nuestro conocimiento, engordamos nuestro conocimiento. Debo de decir que el conocimiento no nos salva nuestra fe completa en Yeshua. Y uno muestra el amor a Yeshua al obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que amemos al prójimo y que lo ayudemos en su necesidad. Y hay un desinterés. En la apostasía no solamente va a haber apatía, sino va a haber un desinterés por la necesidad, por el necesitado. Una dureza de corazón por los perdidos, por los que sufren, por los que lloran, por los que están en la cárcel, están enfermos. Hay una dureza en el corazón. Cuidado, el Espíritu dice claramente, en los postreros días vendrá una gran apostasía, porque se escucharán doctrinas de demonios, falsos maestros y una iglesia desinteresada, apática, indisciplinada, inmoral. Es una iglesia o es un grupo de creyentes próximos a alejarse, a distanciarse del camino de la verdad. Otro síntoma es la pérdida de interés por el compañerismo de personas espirituales. Dejamos de unirnos con otros creyentes espirituales y maduros y ahora buscamos la compañía de gente fría, carnal o peor aún, gente que todavía está en el pecado, gente con malos hábitos y malas costumbres. Dice la Escritura en Proverbios, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Otro síntoma es el endurecimiento del corazón al punto de rechazar el consejo, de rechazar la instrucción, de no buscar el consejo adecuado, no escuchar el consejo. Se molestan cuando alguien les dice algo de la palabra. No, ahorita no me hables nada de Dios, no quiero saber nada de Dios, ando mal. Cuidado, cuidado, yo te exhorto, vuelve a Dios, vuelve al camino. Dice la Escritura, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Otro síntoma es un espíritu de crítica, de juicio, un espíritu constante de estar ahí viendo lo que hacen los demás. Fijarse demasiado en los errores de los demás, del liderazgo de las personas, hablar de los errores de otros. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón y su religión es vana.
Refrena tu lengua si te crees religioso. Hay una falta de humildad, hay un orgullo y una soberbia excesiva. Nos sentimos más que los demás. No sabemos humillarnos. No sabemos pedir perdón. No hay humildad entre nosotros. Nos creemos más porque sabemos más. O tenemos más conocimiento de la palabra. O nuestro ministerio crece más que el otro. O tenemos más dinero. O logramos algo más que otros. Y nos equivocamos. Porque dice la escritura en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su emuná, por su fe vivirá. Dice Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Otro síntoma es el creciente interés por las cosas materiales. Hay un materialismo. Hay un materialismo. La casa de Dios puede estar abandonada, vacía, en ruinas, pero nuestras casas artesonadas, nuestros coches lujosos, pero la casa del Señor y sus sacerdotes pueden estar como quieran. Hay un desinterés por la casa del Señor y hay un creciente interés por las cosas materiales. Lucas 12:29-31 nos dice que no nos preocupemos por lo que habemos de comer y lo que habemos de beber, ni estemos en ansiosa inquietud. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Otro síntoma, aunque parece como que es inocente, pero enfría. Hay un excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos. Dedicamos más tiempo al internet, dedicamos más tiempo a la televisión, a las consolas, dedicamos más tiempo a los deportes, al gimnasio. Y no está mal dedicar tiempo a la recreación. Pero hay un excesivo amor por eso. Hay más amor por eso que por la vida espiritual. 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y voy a terminar con estos dos síntomas impresionantes. La falta de gozo, falta de alegría. Pérdida de la alegría, vivir quejándose, tener una actitud negativa. Se los puedo decir, es terrible vivir en un espíritu de estos. Dice la escritura en Nehemías 8:10, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor y gozo. Dice Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. El gozo es muestra inequívoca de que estamos cerca del Señor. La queja, la falta de alegría, la actitud negativa es una evidencia de que estamos sin fe y nos estamos enfriando. Y esta última es tremenda. La apostasía. Nos podemos dar cuenta cuando está cerca, que alguien está cerca de apostatar. Es que hay un aumento en la sociedad, hay un aumento en los creyentes, hay un aumento del temor, de aquellos creyentes que están en peligro de apostatar, del temor. Hay un creciente miedo al futuro, la muerte, la falta, la ansiedad, el nerviosismo. Estamos muy preocupados. Empezamos a tener miedo de muerte, de lo que nos pase, de lo que nos vaya a pasar. Y dejamos a un lado las promesas del Señor. El aumento del temor es un síntoma de que algo está alejándose en nuestro corazón del camino de la verdad. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, si nos han conocido estas peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Así que concluimos, debemos de examinarnos, debemos de poner delante del Señor nuestro corazón y decir, Padre, este es mi corazón, qué tan frío estoy, quiero estar cerca de ti.
Si identificamos alguno de estos síntomas, podemos volver al Señor en Teshuvah, volvernos a la instrucción del Padre, volvernos a la instrucción de su palabra, volvernos a su camino. Podemos volver a casa, podemos volver a sus brazos, podemos cancelar nuestro caminar hacia otro lado y caminar hacia la casa del Señor. Probémonos a nosotros mismos. Debemos recordarnos que nuestro amado Maestro Yeshua está en nosotros. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que nos ha sellado para el día de la redención. Tenemos que entender que son los últimos tiempos y la iglesia, los creyentes verdaderos, los discípulos del Señor deben de estar alertas, pues escrito está, algunos apostatarán de la fe. Cuando hablo de algunos no hablo de pocos, hablo de muchas personas. Muchas iglesias, congregaciones enteras apostatarán, seguirán un evangelio diferente, seguirán los deseos del mundo, seguirán lo que el enemigo, lo que Hasatán ha presentado. Pero aquellos que hemos sembrado nuestro corazón en el Maestro Yeshua, y Él es todo y su sangre nos ha redimido, y somos de Él y para Él, vivimos, somos y nos movemos por Él. Así que, amados hermanos, les invito a que tengamos cuidado, identificar alguno de estos síntomas y poder arrepentirnos, poder caminar de nuevo de la mano del Señor.